Bueno, bienvenidos a otra de las meetups de Santex, acá en el TechPub. La noche de hoy van a estar dos de nuestros mejores assets de Santex, Franco Bianucci, que hace Quality Assurance, y Alejandro Ocampo, que es Business Analyst. Así que, bueno, para los que no vinieron nunca, esto es abierto, así que cualquier pregunta que tengan en cualquier momento de la presentación, siéntanse libres de hacerlo, ¿ok? Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? A otra de Bueno, como dijo ahí nuestra compañera Mary, esto lo ideal es que sea descontracturado. Ya hay cerveza en la mesa, así van a que estar supongo que eso está de más decirlo. presentadores, Em, Básicamente lo que queríamos hacer con Ale Franco Bianucci, no que hace es Quality Assurance, exponer Alejandro una Campo, idea acabada de lo que es Agile Testing, que, sino venir a charlar con bueno, ustedes como y que dije, charlemos entre nunca, todos. es Esto abierto, que por así ahí que está un cualquier pregunta que poco tengan en dejado cualquier atrás. momento de la Hay muchas presentación, Tech Meetup y nunca se habló de siéntanse QA libres todavía. de Esta es la hacerlo. primera. Y bueno, cuando dijimos de hablar de QA y tratamos de plantear el tema, lo primero que se nos ocurrió es ver cómo encajan en esta nueva metodología de desarrollo que es tendencia en la industria, sobre todo acá en Córdoba y bueno y en el mundo, que es la metodología ágil. Dentro de ágil es un concepto abstracto que después vamos a explicar. Bueno, Scrum es lo que se aplica acá en Córdoba. Ver bien cómo entra el testing en eso, cómo podemos hacer para mejorar las prácticas, hacerlo entrar y por ahí terminar ideas o conceptos sobre esto y también sacar conclusiones de experiencias que hemos tenido acá laburando en Santex con distintos clientes y un montón de proyectos distintos. Cada uno tiene un contexto, sabrán, muchos de ustedes deben ser QA y saben que cada proyecto es un mundo. Y bueno, cuando vino el Ale, dijimos, bueno, hablemos de Agile Testing y, y bueno, me dijo un título, un tema que me pareció bastante copado, que es este y que va a pasar a explicar. Hola, hola. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, siguiendo lo que contaba Franco, hoy por hoy, en Córdoba sobre todo, estamos súper acostumbrados y escuchamos por todos lados de Agile, Agile Development, Agile Tendencies, Agile Methodology. Primera diferencia, como para dejar, todos lo tenemos más o menos en claro, pero Agile es un concepto súper abstracto, es la forma de llevar un proyecto de manera ágil. Lo que el 99% de nosotros nos referimos con Agile es Scrum, que es una de las metodologías ágiles que hay para desarrollo de software. En nuestro caso, desarrollo de software puede ser desarrollo de cualquier tipo de productos, pero no quiere decir que sea la única. Está Extreme Programming, podemos ponernos a hablar de todas las otras metodologías. En nuestro caso, damos por sentado que hablamos de Scrum porque es lo que se utiliza, de nuevo, en el 99% de los casos de las empresas de desarrollo de software en la ciudad de Córdoba. Y acá es donde viene esta diferencia entre Agile Testing como concepto y Testing in Agile, o hacer pruebas, hacer testing en entornos ágiles y en equipos ágiles. ¿Y cuál es el punto importante y la diferencia importante? Agile Testing es un mindset, es una estrategia que involucra todo el equipo. Es tener en cuenta el factor de calidad y el factor del control de la calidad del producto, no solo como tarea del tester, o no solo como tarea de el rol que esté asignado en ese equipo para hacer el control de calidad, sino de todo el equipo. Desde los developers hasta si hay Scrum Master, si hay BA, si hay tester, pero más como una guía de un concepto para todos, ¿sí? Que la calidad y el testing empieza desde el momento que se comienza a desarrollar el código. Entonces, esa es la principal diferencia, lo que queríamos dejar en claro, que es lo que tratamos de llevar ahora en esta charla. Como decía Franco, no es la idea de traer un concepto y bajar línea de un concepto definido, sino traer una discusión, porque nos pasa a muchos de los que trabajamos en software hoy en Córdoba, que dentro de los equipos Agile o dentro de los equipos que siguen Scrum en los que podamos estar trabajando, se termina haciendo testing de la misma forma que se haría en metodologías tradicionales como cascada, pero se termina haciendo de manera reducida al final de una sprint en vez del final de todo el proyecto, y creemos que eso es hacer testing en Agile.
Entonces, está bueno hacer esa diferencia entre todo el equipo teniendo un concepto de testing y no solamente hacer el testing tradicional en un equipo ágil. Si anda el... Bueno, evidentemente no hubo buen testing acá. ¿Lo podés cambiar también? No están dando el... Gracias. Bueno, ¿qué es el Agile Testing? Ya lo estuvimos hablando. Básicamente lo que queremos plantear nosotros es un cambio de filosofía de nosotros como QA dentro de los equipos de QA. O sea, yo he trabajado en otros proyectos anteriores un poco más en cascada o un poco más anticuados en cuanto a metodología, y cuando me tocó entrar acá a Santex me encontré con algo muy novedoso, muy nuevo, un desafío importante y del cual estoy aprendiendo día a día. Y el cambio de filosofía o de mi mentalidad en torno a eso fue, antes que nada, primar las relaciones del equipo y las interacciones del equipo antes que los procesos rígidos. Eso básicamente me pasa a mí, o lo pude ver, porque en muchos proyectos me ha tocado ser el único QA. Éramos un equipo de X desarrolladores, business analysts, y yo era el único QA. Entonces, evidentemente, tuve que ver y encontrar el valor agregado de tomar el equipo como un todo y desligarme de los procesos, porque obviamente el mercado necesitaba entregas rápidas y teníamos que mejorar la calidad de ese producto de alguna manera. Por eso que desembocamos en este concepto de un cambio de filosofía y también de responsabilidad, porque por lo general se lo toma el tester como el cuello de botella de los productos y no debería ser así, debería ser desde el primer momento. En este concepto de Agile Testing es nosotros proactivamente como tester ir buscando información, conociendo el negocio y poder anticipando a situaciones, no solamente de negocio, sino también de la tecnología que se está desarrollando. Entonces esa filosofía de estar proactivo e interaccionando con los diferentes actores del equipo, no solo internos, desarrolladores, analistas, sino también externos, el cliente, ir tomando nota, ir recabando información, ir actualizando toda la información, es lo que nos da esa versatilidad y ser el tester, la guía del equipo en torno a la calidad y no el operario que se dedica solamente a ejecutar casos de prueba y subir bugs. Básicamente eso es lo que queremos plantear como la filosofía del test. Después, un poco más adentrado a lo que es el trabajo día a día en esto que es Agile, quise poner un poco acá lo que son los desafíos o con los que yo me encontré, por ejemplo. Integración continua en desarrollo, básicamente entender el proceso, de qué se trata. Yo cuando empecé a trabajar con eso, la verdad que no tenía ni idea de qué se trataba. Y entender el proceso de integración continua nos va a ayudar a ir entregando valor y calidad y testing día a día y no esperar a hacer lo que yo dije antes, el cuello de botella, con un producto que nos entreguen, nosotros tenemos que testarlo con fechas límites y bueno, entregar eso y por ahí que se nos pase algún vago, no, sino ir haciendo un testing continuo, como si fuera integración continua también. Cobertura de pruebas. Esto de integración continua implica muchos cambios, que el cliente a veces venga con cambios sobre la marcha, y nos ha pasado muchas veces, y eso puede afectar la cobertura de pruebas, lo que nosotros teníamos planeado. Entonces nosotros tenemos que tener esa flexibilidad para ir viendo o previendo cuáles son los escenarios que se nos pueden llegar a escapar. Por eso tenemos que tener esa actitud. Después, código roto, bueno, debido a builds frecuentes. Integración continua implica hacer entregas continuamente de productos para que nosotros testemos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, uno de los riesgos es que se nos meta algún bug por alguna entrega de alguna feature que ya habíamos validado antes y que, bueno, ahí entra también lo que es el regression testing en Agile Testing, que es muy importante, y ahí es donde entra el debate de automatizar o no. O sea, lo que siempre, que por ahí cuando nos encontramos con un cliente o con un proyecto que dice, bueno, hay que automatizar todo. No, cuidado con eso, hay que hacer el análisis, y en Agile hay que hacer también el análisis de qué costo nos lleva a automatizar las features y si ese costo justifica la cantidad de issues o bugs que se puedan encontrar implementando ese sitio de prueba automatizada. Entonces, por eso, y bueno, también el otro desafío de automation es que, lo que decía yo,
al cambiar constantemente el producto, los requerimientos y con clientes constantes con constante cambio que no saben lo que quieren, obviamente el mantenimiento de los scripts automatizados es mucho más elevado. Entonces ahí es donde tenemos que ir a buscar el equilibrio nosotros. Otra de las cosas es, bueno, esto más técnico, API testing, habilidades técnicas y herramientas para probar web services. La tendencia hoy en día de desarrollo es hacer sistemas que consuman web services y me pareció importante que nosotros como tester podamos conocer cómo funciona, cómo es la infraestructura esa, la arquitectura y tengamos la capacidad de analizar de todas las herramientas que hay disponibles cuál es la válida para el proyecto y cuál no, y poder hacer una buena suite de pruebas en ese sentido también. Y bueno, el rol poco claro de los testers, muchas veces nos toca entrar a un proyecto como tester y de un sprint que nos toque los últimos 2 días trabajar a full porque nos entregaron todas las user stories de golpe, y bueno, eso es lo que trataríamos de evitar con este cambio filosófico. Pros y contras. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Agile, Scrum en particular, todas las metodologías ágiles en general, como toda moda o como toda tendencia, tienden a ser sobrevaloradas en su momento. Entonces hoy nos encontramos sobre todo en Córdoba, en Latinoamérica en general, con una sobrevalorización de lo que son las metodologías ágiles, como si las metodologías ágiles fueran la respuesta a absolutamente todos los problemas del desarrollo de software y las metodologías tradicionales de desarrollo fuesen los causantes de todos los problemas del desarrollo de software. Todos los que hemos trabajado en software sabemos que no es así. Todas las metodologías tradicionales y más nuevas tienen sus pros, tienen sus contras, tienen los proyectos en los que aplican, tienen proyectos en los que pueden sumar un valor claro y tienen proyectos en los que definitivamente no van. Entonces, está bueno tener en cuenta esto, no como una lista de ítems para aprenderse de memoria, sino porque si a lo largo de su carrera profesional se van encontrando con la posibilidad de analizar qué metodología utilizar para un nuevo proyecto, está bueno tener en cuenta en qué casos aplica y en qué casos no Agile y no dejarse llevar tanto por la tendencia de que, como Franco decía, los clientes suelen pedir, por ejemplo, que se automatice absolutamente todo, porque también es una tendencia a creer que la automatización hoy es la solución a todos los problemas de testing. También está la tendencia a creer de que Agile es la solución a todos los problemas de software. Entonces, no dejarse llevar por esa ola y por esa tendencia, y tener en cuenta que hay ciertos proyectos en los que puede aplicar muy bien. Agile Testing en particular, dentro de las metodologías ágiles, dentro de Scrum en particular, Agile Testing es súper flexible, se adapta y evoluciona. Esto es súper importante porque en los proyectos, hay muchos proyectos, sobre todo cuando las metas no están claramente definidas desde el principio, cuando es un proyecto que se va a ir construyendo y que se va a ir descubriendo a medida que se va construyendo, las metodologías ágiles ahí es donde tienen todo su valor. Y Agile Testing, como mentalidad para el equipo, es donde encuentra todo su valor. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual día a día y a través del proceso del desarrollo del producto, el equipo va entendiendo y el cliente va entendiendo cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita y cuál es el criterio que necesita para decir mi producto tiene buena calidad. ¿Sí? Entonces, es súper importante eso, porque cuando tenemos hoy, startups, entrepreneurship y todas esas super palabras que estamos escuchando todos los días, hay muchos productos que se desarrollan pensando en atacar un mercado que muchas veces no saben cuál es, o muchas veces lo van descubriendo o tienen que cambiar sobre la marcha. Metodologías ágiles se aplican y el Agile Testing como forma de asegurar una calidad de un producto que se va descubriendo es una buena opción en ese caso. ¿Cuál es el tema? Sí. ¿Cuál es el tema? Hay que tener cuidado, porque los que son pros en ciertos proyectos pueden terminar siendo las mismas contras de la misma metodología para otros proyectos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un producto o un proyecto que se va a ir descubriendo a medida que se desarrolla, que no está claro al iniciar el proyecto, que el cliente o que los stakeholders no tienen la definición clara de los requerimientos del principio, es un modelo ágil, es un modelo flexible, es un modelo adaptativo, es un modelo que puede ir evolucionando a la par de lo que evoluciona el proyecto.
tiene mucho feedback con los clientes finales y con el usuario. Entonces es súper importante para ir construyendo lo que realmente sea útil para los usuarios. Ahora, al mismo tiempo, consume mucho tiempo, consume mucha energía. Ágil no quiere decir que sea liviano para todos. Justamente, si se hace bien, puede llegar a ser todo lo contrario. Metodologías ágiles consumen mucho tiempo y mucha energía del equipo porque requieren de mucha interacción entre el equipo. Requieren que los developers estén al tanto de la calidad desde el momento en que están codeando. Requiere que el BA, que el Business Analyst, esté al tanto de cuáles van a ser los criterios por los cuales una user story, una historia de usuario, se va a dar como aceptada y como aprobada desde el momento en que levanta un requerimiento, ¿sí? Entonces, todos tienen que estar en sincronía todo el tiempo. Entonces, lograr esa sinergia del equipo puede ser muy, muy cansador y puede consumir demasiada energía de todo el equipo. Entonces, cuidado. Las metodologías ágiles, como son adaptativas y son evolutivas y son flexibles, tampoco permiten a la parte de management, en todo caso, hacer una planificación o una predicción, que puede ser muy importante para la parte de presupuestación, que puede ser importante para la facturación o el billing a un cliente. Cuando uno arranca un proyecto con un equipo ágil, lo que puede llegar a saber es más o menos el esfuerzo que puede llegar a cubrir cuando arranca el proyecto. Y puede llegar a saber más o menos por dónde puede apuntar los esfuerzos de calidad del equipo que se va a meter en ese proyecto. Ahora, no puede saber cuánto le va a costar eso al cliente. Y eso hay ciertos clientes que no están dispuestos a aceptarlo, que necesitan un cierto cuadrito, una cierta seguridad en ese sentido. Yo diría que la mayoría, pero bueno, es el mayor desafío que hay. Sí. Al mismo tiempo, y esto es también un prejuicio por otro lado, pero al mismo tiempo, las metodologías ágiles, y sobre todo cuando tratamos de explicar la mentalidad de Agile Testing a clientes, suele tener mucha reticencia, suele tener mucha resistencia. Está resistido. Resistencia. Cuando utilizamos Agile Testing y cuando hacemos la mentalidad de testing para todo el equipo y tratamos de fundamentárselo al cliente, lo más común es que tengamos poca confianza del cliente hasta que logremos demostrarle que eso tiene resultados esperados. Y me meto un segundo. Sí. Además de eso, de los resultados esperados, también uno como tester va descubriendo nuevas tools, se va adaptando al cambio, a lo que requiere, y eso por ahí, desde el lado del cliente, no son resultados en el momento. Entonces por ahí cuesta un poco engancharlo en todo el proyecto. Totalmente, totalmente. Y sobre todo si vos ya estás pensando en que le vas a plantear de que no vas a tener un plano, no vas a tener una predicción muy específica o muy acertada desde el principio del proyecto, es algo a tener en cuenta. Viene más para lo de management, pero es importante porque las decisiones y la negociación que tenga management con el cliente son las que afectan a su laburo después, cuando tengan que asegurar la calidad del producto que van a entregar. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y justamente por eso, uno de los pros que tiene la metodología ágil, que sea evolutiva, es también una de las contras, porque vos tenés que saber que vas a tener una imagen más realista del desempeño del equipo recién cuando haya pasado cierto tiempo de desarrollo en el que el equipo haya tenido la posibilidad de trabajar juntos, de conocer la tecnología, de conocerse entre los integrantes y de tomar esa confianza necesaria para poder llegar a ser un trabajo óptimo y optimizado. Y cuando la calidad de los entregables lleguen a cierto nivel de aceptabilidad, digamos. Sí, pero ahí está el tema, ya lo vamos a ver, de qué es lo que ve el cliente y qué es lo que vale para el cliente sobre la calidad. Claro. Lo último de que puede ser una contra y que es muy importante, las metodologías ágiles suelen estar basadas, después vemos lo de si se documenta o no, pero suelen estar basadas más en personas en vez de planes, justamente porque no se puede predecir todo al principio del proyecto. Entonces, como se suele cometer el error de aglomerar una gran cantidad de conocimiento en una persona, el BA que arrancó relevando los requerimientos del cliente, o el technical leader que estuvo en el proyecto desde el principio, puede pasar que el equipo sufra mucho si esa persona no puede estar en el equipo. Vacaciones, una enfermedad, una renuncia, lo que sea. Entonces,
es también algo para tener en cuenta. La integración del equipo tiene que ser muy fina y tiene que ser muy fluida para que el equipo no sufra una vez que uno de los integrantes no esté, si ese integrante es el que concentró gran parte del conocimiento. Y eso es súper crítico porque es una de las partes en las que suelen fracasar muchos de los proyectos que se hagan desde metodologías ágiles. Sí, y hablando más desde la parte de QA, como decía hoy al principio, eso que pasa, que nos ha pasado a todos, donde se concentra el conocimiento en una sola persona, también depende de nosotros en este tipo de metodologías, en este tipo de entorno de trabajo como QA, ir a buscar la información, ir a buscar el conocimiento y estar todo el tiempo actualizado. Porque nos ha tocado trabajar, y de hecho nosotros en nuestra experiencia hemos trabajado con mucha documentación, por ahí obsoleta, antigua, y uno se ata a eso, y el producto a lo mejor está cambiando un montón, y uno queda desactualizado, y eso afecta la calidad del producto, obviamente. Sí. Entonces, la proactividad de la que yo hablaba al principio tiene que ver con eso, con ir a buscar la información y con la interacción del equipo. Es yo como tester, ir a hablar con el desarrollador, que me comente la arquitectura, que probemos juntos, que me comente cómo probar la API, ir a hablar con el business analyst, delimitar los criterios de aceptación por ahí juntos, que está bueno eso, para ver cuán testeable o no es la feature esa que él está escribiendo en la user story y demás. De eso, a eso nos referíamos con la interacción entre el equipo. Sí, hay un punto súper importante que no lo puse acá, pero Scrum en general tiene un concepto que es súper importante, que es no hay roles de Project Manager, no hay Developer, no hay Tester. Hay Product Owner, Scrum Master y Development Team, y el resto del equipo. Está bueno eso tenerlo en cuenta porque el tester no necesariamente, y es lo ideal, es la mentalidad de Agile Testing, de que el tester no se limite solamente a hacer el testing de las historias, que no sea un validador de user stories, porque ahí es donde se pierde la utilidad y el valor agregado que puede dar esta mentalidad de hacerlo ágil. El tester tiene que estar, no necesariamente tiene que saber tanto como sabe el developer, obviamente, pero tiene que poder estar al tanto de lo que se está haciendo por el resto de los integrantes del equipo para poder de esa forma, con esa actitud proactiva, tener a mano el conocimiento que sea necesario para las pruebas. ¿Y cuántas veces ha pasado que el QA por ahí, en su función de proponer mejoras, se convierten en verdaderas features del producto? Sí. Ha pasado un montón eso, y ahí está la importancia de que todo el equipo participe en todos los rituales Agile, ya sea la planning, la retrospectiva, y que esté al tanto de todo para no solamente encontrar bugs, sino también proponer mejoras y encararlos desde el lado no técnico nada más, sino también desde el lado del negocio, desde el usuario, como deberíamos hacer. Totalmente. Y como hablamos del equipo, esto me parecía súper importante ponerlo por una razón. El tester, cuando hacemos un mindset de Agile Testing, se convierte en un guía para el resto del equipo, ¿sí? Lo que tiene que hacer es ser un soporte para el resto del equipo, aparte de hacer sus tareas, obviamente, de tester, pero en el cual fundamente y gestione lo que es la calidad, pero para todos los integrantes del equipo. Para eso hay ciertos roles que son claves para su laburo como tester dentro de un equipo. El primero es el VA, es el analista de negocios, analista funcional. En Córdoba, por lo general, la misma persona suele hacer los dos roles, está bastante mezclado, por más que por definición sean dos cosas distintas. Pero el analista es súper importante, porque es quien va a poder tener el criterio de cuándo una user story está completamente hecha y está correctamente desarrollada y cuándo no. Entonces es súper importante que pueda compartir ese conocimiento, y es súper importante que el tester esté al tanto de ese conocimiento. Pero el VA suele tener dos tipos de roles en los equipos Agile. Y muchas veces el VA es el mismo tester también. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La opción 1 es que el VA sea el product owner del producto. El dueño del producto es el que tiene la última palabra en tanto a prioridades de user stories y de historias de usuarios a desarrollar dentro del backlog del producto, ¿sí? Entonces, muchas veces el cliente final no tiene el tiempo, no tiene la disposición o no tiene las ganas de ser parte de todo el proceso de desarrollo ágil. Entonces le deja ese rol al VA. Si tiene la confianza suficiente en el VA para hacerlo, bienvenido sea. Y el analista dentro de nuestro equipo se convierte en la referencia que nosotros necesitamos, sobre todo para lo más importante, que es setear el criterio por el cual una user story se puede decir que está aprobada y que está correctamente desarrollada. Eso es súper importante, y ese es el principal input que van a tener de un product owner, del dueño del producto, es que les diga cuándo el cliente y los stakeholders y los usuarios finales
van a decir, ok, esto está realmente bien hecho y está conforme a mis necesidades. Eso es súper importante para el testing. Y lo tiene que saber tanto el tester como los desarrolladores. Ahora, otras veces el VA es solamente un soporte dentro del equipo. Tiene contacto con el Product Owner, con el cliente, pero no es necesariamente un Product Owner. Acá se suele caer muy seguido en un error que es el proxy Product Owner, el dueño del producto puente, que es el VA suele ser una persona que tiene más soft skills, más habilidades interpersonales, que suele hablar mejor con el cliente, que se da mejor que los testers o los desarrolladores. Entonces, por características personales, el equipo le comienza a delegar de a poco todo el contacto con el cliente y con el Product Owner al VA. Y eso es un error súper común, porque ahí volvemos a la concentración del conocimiento. Un día el VA no está y el resto del equipo no puede trabajar óptimamente porque no tiene el conocimiento que el VA tenía. Por más que esté en una user story, por más que haya un comentario, por más que haya una documentación, no es lo mismo. Entonces, eso es súper importante porque pasa en el 90% de los casos. Y probablemente siga pasando, pero está bueno que seamos conscientes de que está pasando. El VA va a ser el que más contacto tenga con el cliente. Se puede. El ruido. Totalmente, totalmente. Siempre estamos tomando en cuenta que esto serían las reglas óptimas, de cómo tendría que funcionar óptimamente. Un product owner, un dueño de producto real y que trabaje bien, tendría que ser consciente de que solamente tiene que bajar nuevos requerimientos en formato de historias de usuario dentro del product backlog, que se vayan limpiando en una grooming o en una pre-planning y que después se hagan en la planning y se estimen y se pongan la cantidad de esfuerzo. Sería lo ideal. Sabemos que pasa muchas veces, como vos decís, Agus, que el cliente, ni siquiera el product owner, otros stakeholders del cliente terminan con el Skype o con el Hangouts o con el chat que usen pidiendo user stories y pidiendo features a último momento o en el medio del sprint, y eso afecta. Está bueno tenerlo en cuenta para que cada uno de los miembros del equipo pueda canalizarlo de esa forma correctamente. Tenés un pedido, mándalo al backlog, lo vemos en la meeting cuando sea necesario. Si es lo suficientemente urgente para que haya que modificar todo el proceso del sprint, cortamos el sprint, hacemos uno nuevo y arrancamos de vuelta. O lo que sea necesario en ese momento. Pero sí, es re común, pasa también en la mayoría de los proyectos. Está bueno tenerlo en cuenta. Y muchas veces va a pasar el tester porque el tester es el que manda el feedback de las features que está testeando. Entonces, cuando encuentra errores y directamente las discute con el Product Owner o con el cliente, ahí es donde tiene el feedback de que haya que cambiar cosas. Es peligroso. Pero sí, pero está bueno saberlo. Pero va a ser lo más común que pase. Al VA o al tester va a ser lo más común que le pase. Hay que manejarlo. El Project Manager, dentro de Scrum, en teoría, Scrum, la guideline dice, en Scrum no existe Project Manager, existe Product Owner, Scrum Master y el resto del equipo. De todas formas, también en la mayoría de nuestras empresas hay Project Managers. Y por más que se trabaje de manera agile, suele haber un Project Manager encargado de cada equipo o de varios equipos. Está bien que así sea y puede ser así. Y el tester tiene que tenerlo en cuenta eso. Porque el Project Manager es el que se va a encargar de las tareas más, está muy devaluada esta palabra, pero se encarga de las tareas más administrativas del equipo. Y alguien necesita hacerlo. Entonces, está perfecto que exista. Está perfecto mientras todos tengamos en claro que un Project Manager no necesariamente es un Scrum Master. Puede haber Project Managers que sean Scrum Master, que sean excelentes Scrum Master y que puedan hacer ambas tareas al mismo tiempo. Pero no necesariamente. El Scrum Master se dedica a remover los impedimentos del equipo para que pueda trabajar óptimamente. Y punto. Te puede conseguir un set de credenciales, te puede conseguir un entorno de parte del cliente, te puede conseguir lo que vos necesites para hacer tu laburo. Pero el Project Manager tiene otras tareas. Entonces está bueno saber esa diferencia porque la mayoría de los Project Managers que nosotros tenemos se dedican más a tareas administrativas. No se dedican tanto al trabajo de Scrum Master. Sí. Sí. Sí, y además,
hay una tendencia a fusión de roles, entonces es muy común que el VA se convierta en el tester o que termine validando las historias, es muy común que el project manager termine haciendo billing y termine haciendo client satisfaction y termine haciendo un account manager, como dice Agus, y termine haciendo toda la parte de la empresa hacia afuera. Es muy común eso. Lo que hay que tener en cuenta la diferencia es, un project manager no necesariamente es un Scrum Master y viceversa. Pueden serlo, pueden ser excelentes Scrum Master, pero no necesariamente es así. Y está bueno porque el Scrum Master a veces no está presente como rol, como tal en el equipo, pero siempre hay alguien que tiene que estar encargado de esas cosas. Puede ser el tech lead, puede ser el developer más senior, puede ser la persona a la que el equipo le tenga más confianza, pero siempre tiene que haber alguien que sea el principal encargado de remover esos impedimentos que ustedes puedan tener. Y muchas veces puede ser el tester. Por la misma razón que el VA es el que más se contacta con el stakeholder o con el cliente, puede ser el tester, porque el tester es el que puede tener más contacto para seteo de ambientes, para seteo de credenciales, para todo lo que pueda ser necesario para el desarrollo del software. Entonces, el Scrum Master puede estar oculto, pero siempre tiene que estar de alguna forma y siempre tiene que ser alguien y no necesariamente tiene que ser el Project Manager. De todas formas, todos esos roles son súper importantes para el tester en Agile Testing porque son los que lo ayudan a completar esta mentalidad de hacer la calidad algo ágil y algo completo a todo el equipo durante el desarrollo del software. Bueno, este es un temita. Básicamente, en todo esto que es Agile Testing, por lo general se tiende a reducir las grandes cantidades de documentación, que por ahí en otros ambientes nos daban un poco más de visibilidad de lo que estábamos haciendo. Eso, correr 1000 test cases con X resultado, documentación, reporte por acá. Si bien no hay que dejarlo de lado, ya evaluar Ale sobre eso, sobre lo que es documentar y eliminar el cuco de, Agile es no documentar, no, es mentira eso. Si no es documentar, efectivamente, no tener una pila así de archivos que no sirven para nada. Uno de los desafíos del tester hoy, del QA, es cómo comunica las actividades. Porque cómo comunicamos las actividades nuestras es la base para que vean nuestro laburo. Porque todo release, todo producto que se entrega a producción va a tener bugs. Eso seguro, lo sabemos todos, que ningún producto sale sin bugs. Es una regla. Gracias, Lale. Y bueno, al cualquier producto salir con bugs siempre, que es una regla, ¿cómo hace el tipo, el cliente, el que toma decisiones en el proyecto para decir, bueno, ¿hubo un buen trabajo del tester o no? Ahí es el problema, creo, de todos y de mostrar nuestra visibilidad a la hora de trabajar. Primero y principal, creo que lo más importante es dejar bien planteado a todos los actores claves del proyecto qué es y qué no es QA. ¿Qué no es QA? Es que el producto se entregue sin un error. Eso no es QA y no va a existir nunca. ¿Qué es QA? Bueno, nosotros en nuestro rol diario creo que tenemos muchos puntos de vista. Primero, pensamos pensamos como si fuéramos nuestra compañía o nuestra empresa o donde estamos laburando. Pensamos como el cliente también. Pensamos como un usuario del producto que estamos testeando. Y también pensamos como ese usuario freak que toca algo y dice, bueno, explotó la aplicación en el mejor de los casos o encontró un error de vulnerabilidad, no sé. Todos conocemos algunos. Entonces, tenemos diferentes perspectivas. Básicamente lo que hay que comunicar a la hora de encarar un proyecto con Agile Testing es que QA no es solamente chequear y tildar features, vale, sino que es un involucramiento mayor y es proponer mejoras, proponer tools, proponer cosas nuevas que hagan un producto mejor. No que ese producto haga lo que los requerimientos decían, sino tratar de trabajar para entregar un producto mejor. Eso básicamente es lo que tenemos que comunicar. Después, proveer buenas métricas y reportes creo que es fundamental. Ahí hay mucha libertad, creo que cada uno puede indagar en distintas tools, en distintas formas de presentar reportes. Creo que eso es lo que nos va a dar sustento sobre las tareas que estamos haciendo. Y creo que hacerlo periódicamente es bueno para tener visibilidad dentro del equipo nuestro y también con el cliente. Usar terminología adecuada al público. Me ha tocado
tuve una experiencia acá en Santex de un proyecto donde terminé por ahí un poco más involucrado en la primera etapa del desarrollo de la aplicación, que era la API, el desarrollo de la API. Entonces me involucré con lo que era el backend, el testing de web services, y en los primeros sprints había que dar demo de eso. Y el business analyst, justamente sobrecargado de otro tipo de tareas, escribiendo user stories, en esas primeras etapas, no se sentía capacitado para darle. Entonces me dijo, bueno, las primeras demos de esto que es el backend, para mostrarle al cliente el avance, dale a vos. Y bueno, justamente vino alguien importante, el cliente, y a lo que voy con usar buena terminología es que sepamos diferenciar los públicos a los que nos dirigimos a la hora de comunicar nuestras actividades, porque puede pasar que venga el gerente de la empresa donde vos le estás desarrollando una solución y vos le hables de HTTP response not found, y el tipo te diga, ¿qué? Sí, está bien, no tiene idea. Pero que vos le expliques que un bug de ese tipo puede afectar el negocio de tal y tal manera, es otra cosa. Entonces ahí es donde uno tiene un involucramiento adecuado para mí en lo que es la práctica adecuada en Agile. Y bueno, otra de las cosas que por ahí eso depende mucho del proyecto, de la flexibilidad que uno tenga, es poder tener influencia en la toma de decisiones. Hay que recordar que nosotros somos los responsables como QA, por más que no pase por cuestiones de presupuesto y de tiempo, nosotros somos los responsables de decir si este producto va en vivo o no. Entonces, tomar esa determinación y hacer lo posible para influenciar ese tipo de decisiones puede ayudarnos un montón y puede ayudar al proyecto a la hora de ir a producción y ver que bueno, se fue con menor cantidad de bugs críticos, por ejemplo, que en una época no estaba listo para ir a producción. Bueno, básicamente eso, tratar de tener la influencia constante en los que toman decisiones del proyecto, por más que es difícil, obviamente, el contexto que estamos ahora. Y bueno, y comunicar no solamente va hacia afuera, sino también entra. Y una actitud comunicativa implica también poder recabar información del producto y del proyecto todo el tiempo y poder asentarla en nuestra actividad de test. Básicamente eso. Es súper importante, a veces parece menos, pero les puedo contar de por lo menos 5 o 6 proyectos que he visto caerse completamente por una mala comunicación de las tareas de QA. Más allá de que hayan sido ágiles o no, más allá de que hayan sido en Scrum o no, la falta de comunicación o la inexperiencia para la comunicación correcta de las tareas de testing y de calidad terminó ocasionando una caída en la confianza del cliente en el equipo de QA, lo suficiente como para que al cabo de un tiempo la cuenta se termine. Principalmente por desconfianza en la calidad de testing. Cuando lo gracioso es que el proceso de calidad que llevaba ese proyecto era buenísimo. Y de hecho tenía uno de los mejores equipos de testing que podía tener. Pero la falla en la comunicación de lo que fueron las tareas de testing ocasionaron que se caigan. 4 o 5 por lo menos proyectos grandes. Y es común y pasa, y es una lástima, porque se caen proyectos que tienen mucho potencial para eso. Sí, y cómo afecta también ahí el de tratar de desafiarnos y adquirir por ahí nuevas habilidades en ese sentido. Y cuántas veces pasa que conocemos un tester bárbaro en lo técnico y por ahí que no puede dar visibilidad de su trabajo y termina afectando en el proyecto. Muchas veces. Sí. Tester seniors. Sí, por eso. Básicamente esa es la importancia de cómo comunicamos las tareas nuestras en el día a día. Totalmente. Bueno, y sigue con lo mismo, expectativas del cliente, y esto es súper importante porque el cliente va a ser el que nos pague las cuentas del proyecto para seguirlo o no desarrollando. Está el concepto, algunos lo pueden haber escuchado, algunos no, de los editores de texto que son los what you see is what you get, que son los editores de texto tipo Word, por ejemplo, en el que si uno selecciona una porción de texto y selecciona negrita, lo que va a ver es el texto cambiando realmente al tipo de fuente. Calidad lleva justo lo contrario en concepto. Lo que no ves es lo que tenés. Y eso es súper importante dejárselo claro al cliente desde el principio, de dejárselo claro al equipo desde el principio. Un buen proceso de calidad no se nota al final. Para ahora que estamos en época del Mundial, se dice que el mejor arbitraje es el de un árbitro que no se destacó durante el partido. Un buen trabajo de calidad
es el que no se nota tanto al final de una sprint, al final de un proyecto entero en general. Y es la parte más ingrata que puede tener el trabajo de calidad. Pero no por eso tiene que ser menos valorado, tiene que ser correctamente valorado. La calidad se percibe cuando no hay errores. Ahora, que haya errores no quiere decir que no haya calidad de producto, ¿sí? Ahora, esto es una actitud en la que tiene que estar involucrado desde el primer dev hasta el último de los testers, hasta el Scrum Master, hasta el analista, todos en el equipo. Pero todos tienen que entender que el nivel de frustración que se tiene que manejar si se encuentra un error no es necesariamente el de que se falló en el trabajo, sino en el de que se pasó por el periodo completamente natural del desarrollo de un producto, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque parece una tontera, pero hay un montón de equipos que se terminan desarmando. El concepto de todas las metodologías ágiles de desarrollo y de testing es la integración del equipo, es la sinergia del equipo. Y estos conceptos parecen una tontera, pero son los que terminan rompiendo muchas veces la química que puede haber en un equipo. Tiene que estar súper claro que la presencia de errores no es la falta de calidad, y viceversa. Entonces, es clave eso. Para el lado del cliente, sobre todo, hay que hacer entender que asegurar la calidad no implica que no vaya a haber ningún error y que puede existir incluso en la demo. Es mucha mala suerte. Es lo que todos los testers decíamos que no pase, o los VAs si tienen que hacer la presentación. Pero pasa. Todo esto igual tiene como resultado que la calidad no se negocia. Nunca. Si ustedes como testers dentro de un equipo Agile, o VAs dentro de un equipo Agile, o Scrum Master o Project Manager dentro de un equipo Agile, van a tener la discusión con un Product Owner o con un cliente de reducir el tiempo, la cantidad de recursos dedicados a asegurar la calidad del producto en pos de llegar antes con una deadline, con una fecha de entrega, en pos de llegar antes con una demo, en pos de poder utilizar esos recursos en más desarrolladores o en otra tarea. La calidad no se negocia. Ya sea que utilicen la regla de ISTQB, que sería la norma en general para testing, que es que hay que tener un 15% de testing por cada 100% de tiempo de desarrollo, ya sea que lo hagan con sus propias medidas o con históricos que hayan usado en otros proyectos, no negocien la calidad, no negocien el tiempo que ustedes saben y que ustedes creen correctos para asegurar un proceso de calidad al menos decente en un proyecto. Eso es súper importante. Por más que pueda haber errores, por más que no puedan asegurar la inexistencia completa de errores, la calidad no se negocia nunca. Y por más que el proyecto o por ahí el project manager diga, bueno, no es llegamos. válido, no llegamos, bueno, siempre es bueno plantearlo. Hace poco nos pasó con un proyecto que, bueno, se venía la deadline, faltaba mucho y se sumaron, estaba yo como tester, se sumaron, y había 2 desarrolladores, se sumaron 3 más. Y nadie pensó en QA. Y el error mío fue no levantar la mano a tiempo, de decir, bueno, estamos sumando esfuerzo de desarrollo, ¿por qué no estamos sumando esfuerzo de test? Bueno. Fueron las dos cosas. O sea, desde la autocrítica también por ahno es que el error haya sido mío, sino que hoy en día lo encararía de otra manera, puede ser. Claro. La velocidad. Sí. Claro. Sí, eso, bueno, lo que siempre decimos, o sea, por ahí en un panorama ideal, sí, es así, pero bueno, pasa todos los días que pasan esos cambios, digamos. Yo entiendo a lo que va Franco, es él teniendo la experiencia de lo que ha pasado anteriormente, tendría que haber levantado la mano y decir, si me agregas gente, me agregas QA. Ahora, obviamente el primer paso es decir, no me agregues gente. Llegamos con lo que estamos haciendo, llegamos con el equipo que tenemos y con el equipo que viene trabajando juntos, o no llegamos. O sacamos user stories del backlog y entregamos una porción antes y otra después y estiramos el otro sprint. Sí. Pero es cierto, en el día a día a todos nos va a pasar que vamos a encontrar un Scrum Master, un Project Manager o incluso, mucho peor, alguien de más arriba que te baje directamente una directiva distinta para la formación del equipo. Y cuando vos no tenés otra que aceptar la nueva formación del equipo, por lo menos tenés que ser lo suficientemente proactivo como para decir, con esta nueva formación del equipo tengo una reducción de aproximadamente tanta velocidad
porque encima tengo que hacer el ramp-up, tengo que hacer la integración para el resto de los integrantes del equipo, y encima necesito más gente para cubrir el extra de trabajo que va a venir por ellos. Sí, tal cual. Conclusión, no se negocia la calidad, nunca. Les va a traer más de un dolor de cabeza si no se los ha traído, ya estoy seguro que se los ha traído. No lo negocien, nunca. Y sobre todo, esto volviendo al mito que hablaba Franco recién, que es en Agile no se documenta. Todos los que estuvieron viendo algo de Agile lo saben y lo han escuchado. Si hacemos metodologías ágiles es porque no documentamos. Error, primer error. La documentación es súper importante y es tan importante o más en Agile, la mentalidad ágil es mucho más importante incluso que en las metodologías tradicionales. ¿Y por qué es esto? Para evitar la concentración de conocimiento, para evitar que si se va un integrante del equipo, aunque sea temporalmente, no tengamos un bache en la productividad del equipo, para asegurarnos de que lo que acordamos entregar es lo que entregamos, y que si hay un resultado distinto y que si hay una expectativa distinta a la que se acordó, por lo menos está documentado de que es una expectativa distinta a la que se acordó, porque también a todos nos va a pasar de que cuando tengamos que entregar algo, el cliente nos diga, esto no es lo que yo quería. Entonces siempre tiene que haber una prueba que diga, vos me dijiste en cierto momento del proyecto que esto era lo que vos querías. Es la importancia de tener un buen trato con el Product Owner, ya sea con el VA o sea del cliente, es la importancia de tener User Stories bien definidas desde el principio, con un criterio de aceptación definido desde el principio. Pero tiene que estar documentado. No pusimos a propósito acá discusión sobre herramientas, tanto cuando hablaba Franco de automatización como cuando sea, en este caso, documentación. Existen y existen un montón. Existen herramientas complejas, robustas y pagas, como Jira. Existen herramientas propietarias que pueden utilizar en ciertas empresas todos juntos. Existen herramientas open source que se pueden utilizar que son más simples o que tienen distintas características. Como esto no es una idea de exposición, de venir a bajar línea, no queríamos dar una lista de herramientas que pueden utilizar. Hay un montón. Como las metodologías, cada una se aplica a casos distintos. La mayoría les va a decir que tiene experiencia con Jira, es una herramienta súper probada, es una herramienta que anda, es una herramienta carísima. Dentro de las posibilidades, es carísima. Hay equipos enteros que han trabajado con herramientas como Trello, que es una herramienta open source, completamente gratuita y que se puede utilizar sin ningún tipo de limitación, sin pagar absolutamente un peso. Tiene sus limitaciones. Y cuando tengan 750 columnas, una por sprint, después de 4 meses de proyecto, lo van a odiar. También pasa. A propósito, no hablamos de herramientas justamente para que tengan la libertad de investigar en ese sentido cuál es la que mejor se les adapte en su caso. Pero sobre todo, los buenos equipos que tienen una mentalidad ágil y sobre todo enfocados a la calidad, tienen también súper en claro desde el principio qué documentan, cuánto documentan y cuándo lo documentan. Lo ideal, el set de user stories, de historias de usuario, que se van a desarrollar para este sprint y el próximo, tienen que estar en lo posible completamente definidas y con un criterio de aceptación cuando se va a planificar el primer sprint. Siempre tener un sprint y otro más, la cantidad de historias de usuarios necesarios para más o menos 2 sprints, con la cantidad de detalles suficiente como para poder tener la capacidad de agarrarlas si es que nos quedamos largos de tiempo, si nos sobran recursos, y poder utilizarlas y poder hacerlas en el mismo sprint, sin necesitar a la mitad de un sprint estar pidiéndole más detalles al Product Owner o tener que hacer otra reunión para pedir más criterios de aceptación, etc. Es lo ideal, ¿por qué? Porque de esa forma se cubren si tienen que agregar historias, pero si no, para la próxima planificación de sprint, ya sea de 2, 3 o 4 semanas, van a tener la información suficiente para esas y pueden encargarse de traer un poco más de abajo del backlog hacia ustedes. Entonces, de esa forma, siempre tienen un comodín, un conjunto de historias. Para ese conjunto de historias, detalle de la historia, criterio de aceptación de la historia, módulos que involucra la historia, ¿sí? La información mínima y básica para que el equipo de desarrollo la pueda agarrar y la pueda desarrollar de una manera mínimamente eficiente cuando tenga que hacerlo, ¿sí? De esa forma también se evitan el retrabajo o el sobretrabajo de al principio de un sprint estar estimando o haciendo detalles de historias que no van a agarrar por los próximos 2 meses. Tampoco es hacerlo tan extenso. Entonces, siempre, si ustedes ya calculan después del primero o segundo sprint que están llegando en
100 puntos, 100 story points, 100 puntos de historia para un sprint, calcular para historias suficientes como para 150, 170, 200 puntos. Se aseguran tener ese balde de historias de las que pueden sacar si necesitan, y si no, en la próxima lo que hacen es agregar un poquito más y siempre estar cubiertos en ese sentido. Mientras lo puedan hacer los desarrolladores junto con los testers, el tester ya también puede ir teniendo en mente cuáles son los test cases o cuál es la suite que necesita o qué es lo que va a necesitar automatizar. Agile testing no significa, por ejemplo, no hacer test cases. Significa hacerlos necesarios, hacerlos de manera enfocada y hacerlos de manera condensada para lo que aplique y para lo que necesite. Entonces, porque eso es súper común, pensar de que Agile testing implica que no hay test suite, no hay test cases, no se hacen casos de prueba. Se pueden hacer tranquilamente. Si el tester tiene la información de historias suficientes como para 2 sprints, por lo menos puede ir teniendo en la cabeza cuáles son las funcionalidades e ir ganando tiempo para esos pocos espacios de tiempo en los cuales no tenga otras tareas viniendo de development, otras historias de usuario para validar. Entonces, la documentación es importante, es condensada, es mucho más eficiente y muchas veces, el 100% de las veces, va a dejar cosas afuera y se van a escapar cosas. Y en sprints futuros van a volver pedazos de funcionalidades que no se cubrieron anteriormente. Es cierto, es un riesgo que se cubre y es un riesgo que lo van a pasar todos y que lo van a sufrir todos. Siempre. Pero la ganancia que tienen es que optimizan mucho más el tiempo que utilizan ahora para escribir documentación que dentro de la metodología ágil pueda cambiar dentro de una semana, 10 días, 2 sprints. Claro, sobre todo eso, muy dinámica la documentación que hay. Por eso está bueno también tener tools que te den un dinamismo para poder ir actualizando esa documentación sin mayor esfuerzo, sin que sea un perno, digamos. Bueno, nada, cerramos acá. Le queremos agradecer a todos por haber venido y haber escuchado un poco nuestra experiencia, esta exposición de ideas. Y bueno, nada, si tienen alguna pregunta o comentario, si les gustó o no les gustó, si quieren comentar alguna experiencia de ustedes trabajando en este campo, bienvenido sea. Y si no, bueno, nada más que gracias y agradecerles por estar acá. Gracias. Sí. Es buena pregunta. Cuando vos estás trabajando sprint a sprint, la regresión viene basada en las user stories que desarrollaste en ese sprint y en las que aplicaron del sprint anterior, ¿sí? Lo que podés tener es, en el tiempo libre que tenés entre una tarea de QA y otra, tener un smoke test, tener una suite pequeña de casos de prueba, en la cual vos asegures la salud y la sanidad del producto en las features más críticas, ¿sí? Eso lo podés hacer de manera que en el pequeño tiempo que tenés entre una user story y la otra, podés ir probando con una build nueva de los devs si esas rompieron algo de lo anterior. Pero el tema en Agile es que nunca vas a tener suficiente tiempo para correr una suite entera mientras estás en el medio de un sprint, nunca. Y ahí entra automatización también. O sea, ahí puede entrar ¿qué podés ganar con automatización? Claro. Pero bueno, obviamente la discusión es mucho más compleja. Capaz que automation requiera una meetup entera para discutir los puntos claves. Básicamente, bueno, lo que hablamos con él el otro día es según la experiencia, es poder minimizar los tests automatizados a las funcionalidades básicas y al done criteria, digamos, de la user story. Básicamente eso. No tratar de enroscarse mucho con automation, con buscar escenarios alternativos, sino atar bien el automation al done criteria de cada user story para hacerlo concreto, conciso, básico, cuya finalidad sea justamente, al ser ágil con entregas muy rápidas, no se rompan las cosas básicas o prioritarias según el proyecto. Y a modo de agenda, como recomendado, como práctica que a nosotros nos ha servido, las 12 horas que te quedan después de la planning, al principio de un sprint, usarlas para hacer un regression sobre lo que se hizo el último sprint desde la última demo,
Porque esa es la ventana de tiempo en los que vos tenés a los desarrolladores haciendo por lo menos las user stories más chiquitas. Por lo menos un día, por lo menos, Claro, entonces hasta que no te llegue una user story para probar. Vos tenés, por lo general, para sprint de 2 a 3 semanas, tenés planning de 4 horas. A ojo, más o menos. Esas 4 horas que te quedan en el día, más las del segundo día, lo más probable es que QA, historias de usuario propias para testear, no tenga. Tienen que ser muy chiquitas. Entonces esas 12 horas las podés usar para correr 1 o 2 smoke, dependiendo del tamaño de la suite que tengas. Claro. Como recomendado. Lo que pasa es que eso lo ajustás con la expectativa con el cliente, le decís, mira, lo podemos hacer. Lo ideal de Project Manager 101 es nunca se hace una demo un viernes, o nunca se hace un deploy un viernes, ¿sí? Ojalá fuese real, pero si fuese ese el caso, que es el que pasa en la mayoría, vos le puedes decir al cliente, ok, miércoles y jueves lo dedicamos a regresión. Ahora, vos ya sabés que estás perdiendo el 30-35% de la productividad del equipo, porque el equipo ya no puede desarrollar hasta el martes hace el code freeze. Entonces, de esa manera, lo que a nosotros nos ha servido es decir, ok, obviamente vos el smoke test lo haces antes de la demo y sobre todo si es un deploy, porque necesitas asegurarte que por lo menos ande. Ahora vos le decís, yo hago un smoke test antes de la demo o antes del deploy, pero la regresión la completa la hago después. La hago justo después de terminar la planning. Porque aparte, ¿qué es lo que puede pasar antes de la demo? ¿Qué es lo que pasa realmente? O sea, puede haber algún blocker en el proyecto, más que en lo técnico en el proyecto, lo va a ver, que el equipo de desarrollo se ha retrasado y no tiene la capacidad para dejar 2 días o un día para que vos corras la regresión antes de la demo. Tienen que estar a lo mejor codeando hasta el último segundo antes del jueves, ponele, si el viernes es la demo. Que ha pasado también, me ha tocado en proyectos hasta el último segundo antes de la demo. O sea, ir ciego a la demo. Pero bueno, básicamente es, como dice Lale, en ese contexto ponerle un poco más de énfasis a la regresión entera en esa ventana de tiempo que tenemos desde la planning hasta que nos llegue la primera pieza de código, la primera feature para testear en el sprint. El famoso rezo de anda, cuando vas a apretar en la demo el submit y decís... Tremendo, ¿eh? ¡Ay, que ande! Bueno, como les decía, esta es la funcionalidad en la que... Bueno, es un known issue ese. Sí. Ah, no, esto ya lo teníamos cubierto, sí. También, sí, justamente eso te iba a decir. Exactamente. Bueno, por lo general, a ver, sí, es verdad que no entra todo. Es muy difícil. Ahí entra la tarea de priorizar, ¿no? Las actividades. Depende mucho del proyecto, del tiempo. Tiene deadline, hay que entregar un producto en cierta fecha, como nos ha pasado. Bueno, prioricemos regression. Después vemos el tema de los test cases. Pasa todo el día. Pero sí, como vos decís, yo en otro proyecto donde estás por ahí un poquito más holgado en cuanto a tiempo, usaba la mitad del día que me quedaba de la planning para desarrollar los test cases de las user stories que iban a venir en ese sprint, y el otro día completo, que todavía no me iba a llegar ninguna user story por parte de los developers, para hacer el regreso. Otra cosa cortita de cómo podés organizar las tareas, que también nos ha servido en otros proyectos, es tener un mini backlog de tareas de testing, en lo cual desde el principio del proyecto planifiques y acuerdes con el cliente, con el product owner, cuál es la prioridad de las tareas de testing. Fundamental eso. Es fundamental. No es muy ortodoxo hacerlo, pero funciona. Porque cuando vos le das a entender, esto pasa sobre todo en equipos ágiles en los cuales es práctico. Es súper común. Cuando hay un tester, como decís, tiene que ser mágico el tiempo. Tiene que tener un día de 76 horas más o menos. Entonces, lo que podés hacer al principio del proyecto es dejar en claro con el cliente, mirá, mi día tiene 8 horas. 10 si querés y me pagás las 2 extra. No hay drama. Yo tengo que hacer, como vos decís, test planning, tengo que hacer escritura de los casos de prueba que voy a correr, tengo que hacer la regression, tengo que escribir el smoke si es que tengo que agregar alguna feature crítica nueva que se agregó. Tengo que hacer todas estas cosas. Tengo que darle soporte al equipo, tengo que darle soporte al VA escribiendo las down criteria de cada user story. Tengo 7 tareas en mi backlog. Las prioricemos. ¿Cuál es más importante para vos? Entonces, cuando vos dejás eso seteado, vos tenés cierto aseguro y cierta garantía de cuál es el criterio que puedes seguir. Nada va a suplantar el hecho de que el tiempo tiene que ser mágico y que nosotros, asegurando calidad, no nos va a alcanzar el tiempo nunca. Y vamos a hacer el último orejón del tarro,
siempre. Y todos los PM, Scrum Master, VA, Developer y el que se les ocurra, y otros testers, nos van a echar la culpa de los bugs que encuentren siempre. Amén. Sí. Claro. Sí. ¿Qué tamaño tiene el equipo? ¿Están todos en el mismo lugar? O sea, en el mismo espacio físico, digamos, en la misma oficina. La historia que está desarrollando el desarrollador, vos tenés los detalles de esa historia antes de comenzarla. ¿Sí? Entonces vos podés testearla apenas te llega a vos. Y ese tiempo que pasa, las historias son muy grandes, las que trabajan ustedes, son de varios días. Sí. 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 Lo que pasa es que llega a cierto tamaño mínimo de historia en lo cual no hay forma en que puedas escapar de eso. Porque vos no podés quedarte sin hacer nada mientras el desarrollador está con otra historia y el desarrollador no se puede sentar de brazos cruzados de esperar que vos termines de testearlo. Esa mini cascada que vos decís, pasa. Pasa. Porque no hay otra forma en la que puedas, a menos que puedas ir haciendo dinámico el trabajo de los dos testers, en los cuales los dos vayan intercalando el trabajo con el desarrollador para que uno vaya testeando al mismo tiempo que el dev va haciendo la otra historia. Es que la idea del tester, por ahí hemos tenido nosotros, Córdoba viene tratando de remarla con una informalización de lo que es testing en sí en las empresas de software. Pero el tester debería no necesariamente tener conocimiento suficiente como para codear una feature, pero sí lo suficiente como para poder, mientras está esperando una user story, hacer el test planning, hacer la suite de automatización, correr un smoke, buscar información nueva, buscar escenarios alternativos para las historias. Sí. No, si bien pasa, y estoy de acuerdo con vos, Agus, pasa siempre, hay cosas suficientes para hacer, tanto del lado de development como desde el lado de testing, para que no haya idle time. Y Agile testing en particular, intenta eso, intenta que vos no tengas tiempo al vicio sin hacer nada, porque siempre hay algo nuevo para hacer. Pasa. Siempre. Pero hay suficientes tareas y por eso te digo, lo que nos ha servido también a nosotros es tener un backlog de tareas de las cuales el tester puede también ir agarrando a medida que se va quedando sin otras cosas para hacer. Sí. 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 Claro. Así tendría que ser. Eso sí. Claro. 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 Estás incentivando al... Sí. Y al mismo tiempo el developer se esfuerza por cumplir. Sí. Es buenísimo. No, sí. Y de hecho, lo que decís vos, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros, los testers? En el primero donde se nos resigna el lugar es en la planning. Siempre.
Y siempre yo, o sea, manifesté eso, la importancia de estar en la planning, no solo para que el desarrollador le sirva, para ver cómo va a programar, cómo va a ser el código, sino también nos sirve a nosotros. Porque nosotros estamos viendo la infraestructura, nosotros estamos viendo técnicamente cómo se va a hacer eso. Es el espacio para intercambiar, para preguntar, para sacarse todas las dudas y así ganás un montón de tiempo muerto durante el sprint. Inimaginable el tiempo que ganas. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Exactamente. Muy bueno, sí. Tampoco. Es muy bueno. Sí, sí. Totalmente. Nosotros una vez hicimos un intercambio de roles, un dev testeó y lo hizo muy bien. Está en esta sala, no lo voy a nombrar, pero bueno, quería plantear eso, que lo bueno que es intercambiar roles. No, eso de la planning, o sea, separar eso que vos decís de que el dev nunca va a leer un test case, es verdad, pero lo que tenemos que buscar nosotros es separar esa línea divisoria que tenemos tester dev. Fundamental. Claro. Sí. Ujú. Pero, sí, pero ahí podés usar XP, Extreme Programming. Sí, pero si los equipos no son chicos es muy difícil, ¿eh? Pero XP Es, aplica mucho más para equipos más grandes que Scrum, que es hasta claro, sí. 9, o mucho. No, bueno, pero yo he trabajado en equipos enormes, como dice él, o sea, equipo de testing grande, equipo de desarrollo grande. Es muy difícil aplicar todo esto que estamos hablando hoy Sí, sí. en ese tipo de marco. No, no se puede, obvio. Claro. Sí, bueno, eso sería ideal. Si Y se logra anduvo, eso es genial. y anduvo. Está bueno. Bueno, gracias a todos por venir. Quedan un poco de palitos y papitas y maní. Gracias. Gracias,